Vale. Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes y en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello queremos darle la bienvenida y agradecer la presencia en esta instancia que nos convoca ya en su cuarta versión de residencias remotas. Primero aclarar que esta versión es un preview de lo que va a ser la residencia remota porque estamos haciendo un ajuste en cuanto a las fechas del desarrollo de la residencia, por lo tanto esto es como un teaser de lo que se viene para marzo. En primer lugar quisiera saludar y agradecer la presencia de nuestras autoridades: Juan Pablo Alarcón, director de escuela de la Universidad Andrés Bello; Juliano Pastorelli, director de la Escuela de Arquitectura de Concepción. Asimismo también saludamos a Paz González y Cristian Contreras, secretario y secretaria académica de Concepción y Viña del Mar respectivamente. También agradecemos a coordinadores que tenemos acá, Ángela Carvajal, y también extendemos el agradecimiento a Miguel Segovia y a Blanca, que también han sido parte importante del desarrollo del proyecto. Obviamente a los residentes que nos acompañan, que ya los presentaré, y a todos los estudiantes que nos acompañan en este espacio. Para comenzar esta jornada me gustaría dar la palabra a Juan Pablo Alarcón para que nos dé una bienvenida para esta instancia. Muchas gracias, Sebastián. Hace 4 años con Sebastián como coordinador de vinculación con el medio, veíamos la responsabilidad que teníamos no solamente de que la universidad fuera un espacio en el cual se desarrollan académicamente ustedes buscando una titulación profesional, sino que también tiene la responsabilidad no solamente de entregar conocimiento, sino también de generar conocimiento. En esto de generar conocimiento no solamente está la investigación, la teoría que se puede hacer, sino también el generar instancias en las cuales nosotros podamos, invitando a gente que esté fuera del entorno docente, puedan venir y plantear temáticas que sean contemporáneas, que sean pertinentes y que de una u otra manera abran espacios de diálogo, espacios de interacción y espacios en los cuales se plantean temas que probablemente dentro de los cursos nosotros no logramos llegar. De esa manera, Sebastián, y aquí hago el agradecimiento, se hace cargo de desarrollar estas residencias remotas que han tenido un tremendo impacto no solamente al interior de la escuela, sino también hacia el exterior. Es así como hemos tenido un par de, ya tres, ¿cuál sería la palabra? Tres versiones de nuestras residencias remotas, en las cuales no solamente hemos logrado llegar a gente del ámbito nacional, sino también del ámbito internacional, y cuyos proyectos han estado desarrollados íntimamente relacionados con estudiantes de nuestra escuela que se ven inmiscuidos en un proceso intelectual y de investigación con notables oficinas o grupos de arquitectas y arquitectos que han sido quienes han postulado y quienes han ganado. En esta oportunidad, Sebastián nos va a presentar la nueva versión de residencias remotas, que una vez más plantea un tema tremendamente pertinente en relación a la contemporaneidad y aquellas cosas que parecieran que estuvieran un poco lejos de lo que debería ser lo que entendemos como arquitectura, pero que sin embargo detrás de los fundamentos teóricos, ellos nos pueden de una u otra manera dar cuenta de que tenemos una tremenda responsabilidad en torno a este tipo de temáticas. Se agradece por lo tanto que ustedes hagan ese aporte, se agradece a Sebastián y a todos quienes están detrás de que esto funcione. Así que muchas gracias. Bueno, antes de dar paso a la presentación de los residentes, quisiera referirme a tres aspectos fundamentales, lo más breve posible, de iniciar y que creo que son importantes de mencionar. En primer lugar, es necesario agradecer y destacar el rol que Juan Pablo ha tenido en estas versiones, porque en el fondo su visión y persistencia han sido esenciales para sostener el proyecto, entendiendo que hay muchas burocracias administrativas que entienden que este proyecto, ¿cierto?, se ve amenazado porque debe experimentar los bordes disciplinarios. Creo que hay como una cosa que es importante como de resaltar. Y también, bueno, eso también por la libertad entregada para promover este tipo de espacios y discusiones que se den dentro de la escuela, que también es súper relevante mencionar. En segundo aspecto, la residencia es un espacio que abre preguntas y expande la disciplina, o al menos dentro de la escuela. La residencia no solo han traído proyectos, han traído temas, fricciones y preguntas. Han permeado la escuela instalando discusiones que se desplazan desde lo disciplinar a lo transdisciplinar o viceversa, tensionando nociones heredadas y nutriendo
nuestras conversaciones académicas con mirada que amplía los bordes de lo que entendemos por arquitectura. A ello se suma que las residencias han entregado a los y las estudiantes no solo la experiencia de trabajar con personas y oficinas de alto interés, sino también la posibilidad de apropiarse de metodologías, herramientas y modos de investigación y representación que posteriormente se trasladan a sus propios procesos proyectuales, ya sean proyectos de títulos, seminarios, talleres, etc. De este modo, la residencia no se agota en un evento, como lo ha sido cada año, ¿cierto?, sino que instala un modo de pensar y un modo de hacer que siembra en los estudiantes una manera de proyectar arquitectura. Y el tercer aspecto, el nuevo ciclo, que un poco ya lo adelanté al principio, queremos anunciar que la inauguración de un nuevo ciclo de residencias remotas que se realizará durante el primer semestre, se desarrollará en la residencia para ser inaugurada el segundo semestre, permitiendo de esta manera que la exhibición tenga más tiempo expuesto en la escuela y promover también la itinerancia a Concepción y a Santiago para que la residencia alcance esa otra sede que son súper importantes también y se regionalice completamente el proyecto. Sin más, voy a presentar entonces a nuestros residentes. Nos acompaña Genaro Ávila y Freddy Acevedo. Ellos son arquitectos y codirectores de Memoria Técnica, un espacio dedicado a investigar aquello que permanece indeterminado en los procesos arquitectónicos y en sus formas de representación. Freddy es arquitecto por la Universidad Católica del Norte y Genaro por la Universidad Finisterra. Actualmente ambos cursan el magíster en proyecto contemporáneo, donde continúan profundizando sus líneas de trabajo vinculadas a la experimentación, la práctica crítica y modos alternativos de producir arquitectura. Así que muchas gracias, Freddy, por el trabajo y por lo que nos van a presentar ahora. Muchas gracias. Oye, primero que todo, a ver si escucha, sí. Primero que todo, gracias. Bueno, qué linda instancia, qué bueno verlo. Veo algunas caras conocidas aquí, caras gratas, que nos llenaron de alegría este semestre, que empezó medio abrupto y con un poco de desconocimiento de lo que podría ser como esta residencia. Pero, bueno, primero que todo, quiero agradecer primero a ellos, a los alumnos que estuvieron en el bloque de conocimiento, que si se dan cuenta, esto no solamente es residencia remota, sino que también es una asignatura que contribuye para el conocimiento y también a conversaciones subjetivas y no solamente elementos objetivos. Bueno, agradeciendo a Sebastián, a la directiva, que pudo hacer lograr este magno evento que cuento que es como una oportunidad, no solamente dentro como del evento chileno, nacional, sino que también internacional. Dentro de todo hay países que miran esto con buen enfoque, entonces es una oportunidad no solamente para ver una exploración arquitectónica física, entendiendo esto como espacio físico, sino que también elementos intangibles y otros que son relegados, como el tema de lo que puede ser esta infraestructura oculta que nosotros llamamos. Entonces ahí se dan cuenta de que este trabajo epistemológico nos da un preámbulo o nos da como una certeza de que no solamente nosotros estamos haciendo espacio físico, sino que también un espacio de discusión, que es lo que tenemos ahora. Ahora centrando como en el tema de discusión, Letrina empezó como una iniciativa bajo estos de vulnerabilidad y como habíamos conversado con Freddy, no sé si se recuerdan la casa de vidrio, donde estuvo Uro.org, Arturo Torres, donde se pone en situación a una mujer o una persona dentro de un cubículo y dentro de eso empezaron a aparecer escenarios de vulnerabilidad, donde efectivamente habían rasgos de morbo y también yo creo que también de aprehensión hacia lo que puede ser estos espacios físicos. Y esa ambigüedad me parecía que era bastante pertinente porque dentro de todo siempre el baño fue un elemento relegado de lo que puede ser los espacios arquitectónicos. Y en este caso siempre hablar de lo que pueden ser los desechos, ya sean gases, eructos o, no sé, mierda, para ser un poco más gráfico, también son temas que nosotros también podemos como proponer. Siempre se habla de estas infraestructuras ocultas como tapar. Mérida Douglas habla de lo que puede ser esto como un hecho aislado, de que efectivamente siempre se tiene que tapar. Y en este caso lo que hace Letrina es tratar como de enunciar esto y ponerlo en discusión. Bueno, dentro de todo también hicimos un video que era como lo promocional que empezamos como a promover como este tema de lo que puede ser Letrina. Bueno, Letrina es un espacio que se llama, Letrina es el laboratorio escenográfico de topologías residuales, intimidad y norma alegórica. ¿Qué quiere decir esto?
que como nos estamos con las infraestructuras ocultas, también enuncia situaciones de vulnerabilidad y también situaciones de diorama. ¿Qué quiere decir esto? De que no solamente Letrina apunta solamente a una problemática, sino que apunta a un diorama de situaciones, hechos, historia y también eventos subjetivos que uno puede proponer. Por eso es tan íntimo hablar de esto. O sea, ya el baño es íntimo y ya cada uno tiene una historia. Entonces, eso es muy relevante porque eso fue en puntapié como para apuntar hacia una investigación proyectual, pero también hacia un proyecto pedagógico. Acá es importante entender de que Letrina no es un elemento direccional, sino que tiene unas ramas diversas que cada persona puede proponer. Y aquí el alumno, que vamos a explicar después, proponía un evento de Letrina que era sugerible y pertinente. Hicimos un video ahora, dentro como de lo que puede ser la investigación, que queremos mostrarles, de lo que podría ser a grandes rasgos Letrina. Bueno, muchas gracias por la instancia. Quiero partir diciendo, agradeciendo la instancia, entendiendo de que, como ya se mencionó anteriormente, la residencia como el plan final se extendió hasta marzo.
con el fin también de desarrollar un plan mayor de propagarlo en Concepción, en Santiago y partiendo desde aquí en Viña. Entonces, no queríamos desperdiciar la oportunidad de crear esto que lo llamamos preámbulo, una instancia más de conversación y también de, aprovechando que están los estudiantes, de exponer lo que se realizó en este ramo. Como presentó muy bien Sebastián, mi nombre es Freddy Acevedo, yo soy de la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta. Trabajo junto a Genaro, hemos realizado un par de investigaciones juntos, como también de forma individual. Bueno, la pregunta, y nosotros iniciamos el curso con esta pregunta y con el video. O sea, hubo una confusión total en el paralelo del ramo de qué significa o hacia dónde vamos. La pregunta es cómo los espacios destinados al cuidado, infraestructuras íntimas, se transforman en escenarios de control, donde el cuerpo es significado y el residuo gestionado y la mirada disciplina. Junto a referentes que mostramos sobre intervenciones curatoriales, como era la Casa de Vidrio, intervenciones de la Bienal de Venecia, como puede ser la de Philip Ram, que hubo una performance, una serie de referencias de montaje y de intervenciones escénicas que dieron introducción a lo que habló anteriormente Genaro, que es qué es letrina, qué es este laboratorio y qué se hace dentro de este laboratorio. Sí, a ver, letrina, primero que todo, tiene una multiscaralidad. No solamente habla del baño, sino que habla de cómo el baño también aborda distintas escalas a partir de los desechos humanos. Uno entiende que se entiende cuando uno va al baño y dónde cae esto. La infraestructura oculta no solamente hablan de estructuras, sino que también habla de lo infra, que es lo oculto, lo que está debajo. Entonces, cuando uno va al baño, todos se sientan ahora incómodos. La idea es también eso, de incomodar y también de un poco de humor. Hay gente que lo entiende como, y eso es positivo, y eso es bastante bueno, porque también da como para discutir. Si uno relega lo que puede ser el baño y le daría lo mismo, ahí yo creo que habría un problema grave. Ahí yo creo que habría un problema de lo que puede ser la arquitectura y la muerte de los espacios íntimos. Pero aquí pasa lo contrario, hay sensaciones, hay temas de ocultarse. Uno no trata como de conversar cuando está en el baño, cuando una persona también trata de hacer el aseo, entonces ahí vemos situaciones vulnerables. El desecho se va y se pierde, pero no sabemos para dónde va y con qué se compone este ciclo. Uno habla de un principio y un fin, pero necesariamente Letrina lo que propone es este círculo vicioso y también epistemológico, de lo que también puede involucrar a otras naturalezas poshumanas, no solamente territorios, sino que también a otros seres vivos, que pueden ser aves, peces, etc. Entonces, nosotros hablamos de que este campo epistemológico no solamente habla de algo puntual, que puede ser la escala humana, sino que también una escala mucho mayor, mucho más grande. Y en ese caso con Eddie fue interesante porque también investigamos a Timothy Morton con el tema de los hiperobjetos. Se dan cuenta de que hay sentido de hiperobjetividad, pero también hay un objetivo de la hiperpureza. Si se dan cuenta, aquí todo es rosado y uno dice, oye, pero ¿por qué es rosado? Efectivamente, si ven aquí los elementos de aseo, habla como de eso, de esa hiperpureza. Nosotros ocultamos, dejamos por debajo, pero también tapamos limpiando. Entonces también hay un sentido de relegar eso y dejarlo aparte para no comentar, sino que también, mira, ahí nos denuncia, hay fondos que son interesantes también. Pero al final Mary habla de eso, de la materia fuera de lugar. Entonces, hay que entender esto de que no son efectos negativos, sino que también de conocimiento, dónde van los desechos, dónde se conocen. En la pandemia, uno de los indicadores de cuánta gravedad o cuánta carga viral tiene una población fue a partir de los efectos sanitarios. Ahí se dan cuenta de cómo eso también no solamente habla de datos, habla de que pueden ser números o cantidades. Entonces es súper importante para tener en cuenta esto, no solamente como un dato o algo que es meramente no arquitectónico, sino que también una puesta en valor. Lo otro también que es interesante son esto que con Frey todavía yo creo que es contemporáneo, pero es una problemática, pero tiene que ver con este aparato verificador que habla Paul Beatriz Preciado. ¿Qué quiere decir esto?
Paul Beatriz Preciado habla de esta verificación del femenino y masculino, y ahora nos estamos dando cuenta de que hay situaciones y problemáticas que también incorpora otras identidades de género. En esos espacios para esas identidades de género no están. Entonces ahí uno relega y también pone en problemática de cuáles son los espacios físicos frente a eso. Entonces no estamos hablando de estos arquitectónicos, sino también estamos hablando de estos individuales como usuarios, como persona que ocupa esto. Todo esto fue lo que se presentó en la primera instancia que tuvimos con los alumnos. Aclarar que a nosotros se nos indicó la realización de un ramo, cosa que lo aceptamos con mucha felicidad. O sea, era el desarrollo y el esparcimiento de una investigación en la mente y en la inteligencia de alumnos más jóvenes. Lo cual le podría dar frescura a las investigaciones más allá de lo que podemos nosotros exponer. Esto fue lo que se presentó al momento de la convocatoria por parte de nosotros, y como veníamos adelantando, esto va a ser una presentación enfocada como introducción y enfocada en el bloque de conocimiento que se nos otorgó. Agradecer a los alumnos, aprovechando por mi parte, que están por ahí, reconozco algunas caras. Y bueno, yo vengo de una escuela donde todo pensamiento se dibuja. Entonces este es un esquema en donde a la izquierda está la formación en arquitectura, que ya vienen los alumnos, ya que se nos avisó de que los alumnos son aproximadamente de tercer año. Entonces ellos ya vienen con una formación o con una base teórica, por así decirlo, fuerte, pero a nosotros no nos interesaba producir arquitectura, sino que en la línea de tiempo de producción arquitectónica, extenderla bajo los lineamientos de cuestionamiento y perspectiva crítica. Y en ese espacio es donde planteamos que el bloque de conocimiento debiese trabajar arrojando tangentes por la misma fuerza de estos pensamientos a nuevos medios de producción, no acercarnos a solucionar el nuevo espacio doméstico contemporáneo, sino que producir otros tipos de variables que aquí nos echó una mano Ellen Fritschot mediante la teoría sucia. Ellen Fritschot, ella es, si no me equivoco, arquitecta que desarrolla la idea de las prácticas o teorías sucias, que en resumen es ensuciarse de conocimiento aparentemente ajeno o de otras disciplinas, y también asumir nuevos medios de producción en el sentido de que cualquier tipo de producto, puede ser poesía, dibujo, escritura, artículo científico, cualquier tipo de producto es capaz de aportar al espacio de conocimiento propio de una disciplina en particular, en este caso la arquitectura. Por eso, dentro de las primeras instancias, hicimos un baño de referentes teóricos desde Timothy Morton, Donna Haraway, Beatriz Colomina, Mary Douglas, Philip Ram, que fuesen capaces de, por un lado, cuestionar esta base que ya tienen los alumnos. Creíamos que la mejor manera de consolidar estas inquietudes de nosotros frente al armar el ramo era mediante la línea de representación. Porque creemos que, y aquí le robo el pensamiento de Kiel Moe, que es otro teórico que trabaja con Philip Ram, él habla sobre de que nosotros trabajamos mediante la perspectiva lineal, que es una metodología de dibujo y de representación que viene arrastrada desde el Renacimiento hasta la actualidad. Sin embargo, nosotros afirmamos que como uno dibuja es como piensa y como piensa es como proyecto. Aquí se pone en crisis este tipo de medios de representación debido a que si nosotros pretendemos extender el espacio o desarrollar dibujar un espacio, proponer proyectos, estudiar un territorio, y nuestros medios de producción de representación por los cuales nosotros estudiamos y pensamos son líneas cartográficas vacías, estamos omitiendo demasiadas variables y variables que son de fenómenos dinámicos que componen como más aún nuestros tiempos.
lo podemos ver al momento de analizar territorio. Al momento de analizar territorio ya no es suficiente el uso cartográfico, el uso de número de habitantes, al momento de desarrollar proyectos urbanos, proyectos territoriales, sino que hay fenómenos puntuales que tienen un comportamiento, puede ser cíclico o incluso elementos de carácter como de epifanía, estallidos sociales, intervenciones o crecimientos abruptos de, no sé, macrocampamentos en el norte o explotación del litio, que son datos y sucesos y fenómenos dinámicos que suceden dentro de nuestra época contemporánea, que son incapaces de ser transmitidos por estos medios de representación. Entonces, a los alumnos se les preguntaba esto: ¿cómo, si ustedes trabajan en el territorio, o por ejemplo Letrina, que propone este espacio de laboratorio de escenográfico alegórico, es decir, que trabaja un espacio mediante la alegoría, la narrativa crítica, el sarcasmo que ocupamos harto, cómo lo podemos hacer si el dibujo o no podemos dibujar geopolítica, cómo dibujamos aire, cómo dibujamos espacio o vida? Fueron preguntas importantísimas, ya que los alumnos, yo creo que ahí más nos odiaban, en el sentido de que era muy difícil salirse de lo que ellos ya hacen, que es corte, perspectiva, lo que sea, a nuevos medios de producción. Nosotros le proponíamos cambiar el enfoque de perspectiva lineal a un enfoque de perspectiva múltiple, o que incluso fuera inquieto, en el sentido de que el foco del observador no fuera el de uno, sino que fuera el de varios. Ahí nosotros, en ese sentido, conformamos grupos para que el foco de perspectiva no fuera unitario. Y bueno, les mostrábamos ciertos trabajos de referencia, como puede ser de Forensic Architecture, Moonwell, o los propios esquemas de OMA, que en su oficina de representación es AMO, todo en pro a que ellos puedan desarrollar o darle la vuelta a lo que ellos ya trabajan en sí. En ese sentido se desarrollaron 3 etapas, en este caso vamos a presentar 2, porque la tercera es el montaje, y el montaje lo veremos a futuro. Pero las primeras 2 etapas fueron protodocumento y protovideo, nombre robado de nuestro profesor Federico Soriano, porque creíamos que el protodocumento lo definíamos como menos que un ensayo, pero que fueran narrativas críticas personales, libres de formato representacional. Aquí, en ese sentido, los alumnos deberían desarrollar ideas que otorga el espacio de Letrina, con una mezcla de medios de producción libres según el beneficio de la narrativa crítica y sarcástica que ellos estaban construyendo. Yo creo que es netamente por el tiempo en el que vivimos, la mayoría decide utilizar inteligencia artificial, y creo que es por el atractivo que hay ahí. Pero también hubieron trabajos que mezclaban digital con inteligencia artificial, trabajos análogos también, postproducción análoga y digital, y una segunda etapa que es el protovideo, que nos definíamos como mucho menos que un documental. No queríamos quitarle como demasiado tiempo, entendiendo de que esto es parte de una malla mayor, mucho menos que un documental, pero es para potenciar las investigaciones que ya llevaban y ampliarlas por el medio audiovisual. Colocamos algunos ejemplos, yo creo que a futuro o próximamente estarán disponibles todos ahí en la página para que la vean, pero colocamos algunos ejemplos como que creemos que ejemplifican bien el ejercicio. Este fue un protodocumento realizado por el equipo de Ana Gómez y Ana Piñones, las famosas Ana, que ellas desarrollaron, y esto era lo bonito que por parte de nosotros, que ellas venían con una base de arquitectura, nosotros le extendimos y casi que los confundimos, le hicimos que se perdieran. Llegaron con esta idea de una narrativa ficticia, irónica, donde construían la ficción de la creación de una película,
que es una película controversial donde se detallaba que en el espacio doméstico existen ciertas atracciones hacia los aparatos tecnológicos, llegando a ser casi como una película media de Cronenberg, relaciones tecnonaturales un poco fuera de, no sé, sí, fuera de lugar o incómodas, y construyeron esta ficción de película junto a críticas de cine. Pero lo bonito en este caso fue que ellas se perdieron, se alejaron bastante, pero luego vuelven a la arquitectura diciendo que quizás la famosa planta estudio o las famosas plantas contemporáneas que hemos estado desarrollando desde la disciplina de la arquitectura como el proyectar, no son más que reducciones de metros cuadrados para dar metros virtuales, o sea, metros de dopamina, porque al tener una planta libre con todos los aparatos electrónicos disponibles, la generación de dopamina suple los metros cuadrados faltantes en una vivienda, lo cual eso era el objetivo del curso, o sea, que se pudiesen perder para luego quizás en algún comentario solas, en este caso porque son un grupo de mujeres solas, se dieron cuenta de la relación que existe directa con la arquitectura. Aquí otro protodocumento de Consuelo Medina y Jorge Muñoz, donde ellos hablaban de esta infraestructura oculta que existe alrededor, infraestructura oculta digital de las redes sociales que existe en torno al estudiante de arquitectura. O sea, pareciera que cuando fui estudiante o fuimos estudiantes, pareciera que el encargo era llegar a la casa corriendo y bombardearte de pantallas para buscar la referencia adecuada, ideal para responder al proyecto solicitado. Más una comunidad en internet de estudiantes de arquitectura y arquitectos, los cuales escalan esta discusión, ya sea por meme, ya sea como por peleas por comentarios, el famoso Instagram de Angelandro Aravena, que ahí hay varios posts y varias controversias. Hay una infraestructura oculta que afecta directamente y que ellos no expresaban que le afecta directamente a la conformación de el famoso perfil del arquitecto. Otro protodocumento, dos más, son varios, no me acuerdo cuánto, teníamos 25 alumnos. Sí. Sí, como 10 protodocumentos y 10 protovideos. Este es de Martina Álvarez con Pilar Contreras, que ellas hablaban un poco de lo que habló Genaro, de esta eh, imagen perfecta, de todo lo tiene que estar oculto, todo tiene que estar, y inventaron esta publicidad casi como de Antena 3 directo de un remedio llamado Archibody XL, y Daniela Díaz con Marco Martínez, que revelaban la infraestructura invisibilizada del consumo y el desecho, en el sentido de todo lo que el transcurso que lleva un tomate. Hay una infraestructura oculta que hubo un arquitecto que tuvo que diseñar, programar, y etcétera. Y ahora vamos a los protovideos, son videos ensayos de 2 minutos, en este caso es del grupo de Sebastián Cataldo, que ellos trabajaron el espacio doméstico del baño como este típico espacio de la luz roja, habitación de la luz roja para revelar fotografía, lo cual da una discusión bastante interesante porque volvemos a lo que está en el campo masivo contemporáneo en nuestra disciplina. Pareciera que los baños van cada vez perdiendo más luz, hasta el punto de que tenemos baños que simplemente tienen extractor, y cada vez tienen de nuevo menos metros cuadrados construidos, menos metros disponibles para algo que pareciera tan básico, que es ir al baño. Y aparte que este sistema siempre lo vimos como una continuación del mismo cuerpo, entonces desechar el espacio doméstico como tal del baño a una sala oculta era algo que pone en discusión el grupo de Sebastián Cataldo.
otro protovideo. Este caso fue de Martina y Pilar. Cuerpo humano defectuoso detectado. Actualizando. Versión corporal obsoleta. Iniciando protocolo. Archibody. Cansado de tener un cuerpo que suda, respira, se agota. Cansado de tocar una piel que envejece, que tiembla, que siente. En Archibody Laboratories, creemos que el error no está en ti, sino en tu cuerpo. Presentamos una nueva anatomía. Limpia, precisa, optimizada. Un cuerpo sin órganos, sin residuos. Un cuerpo arquitectónico. Lo orgánico es ineficiente. La humedad, la secreción, la fragilidad. Son fallas de diseño. Nuestros estudios demuestran que la pureza no aplica residuos. Archibody, X, L, disuelve la suciedad biológica. Neutraliza la diferencia. Y reemplaza la vida. Por control. En RGKN Institute for Post-Human Design, desarrollamos la última tecnología en cuerpos respirables, inspirados por la pureza de la arquitectura moderna y por la promesa de un espacio sin errores. Cada cápsula tiene un ecosistema calidad y fragilidad que disciplina. Estado de atmósferas controladas, con mentes que ya no respiran, solo diseñan. Archibody XL, la arquitectura llevada al límite del cuerpo. Disponible. Y el grupo de las Ana que trabajaron esto de la película. ¿Tú eres el que tenía sentimientos a los objetos? Sí, era yo. Te voy a explicar. Yo sentía que los objetos tenían una atracción hacia mí, que algo me generaba sentimientos hacia ellos. Los amaba, tenía una relación con ellos. O sea, por Dios. Pero, ¿cómo lo hacías? ¿O qué sentías? Todos las tenemos y que no nos demos cuenta. Como con los teléfonos. Yo no vivo sin mis objetos, pero no me enamoro. Desde la transformación, estos espacios condensan los puntos de referencia. Cada uno recibir mensajes, ajustar el control, activar la libertad, el modo transmisor de la animada. Por eso, si sientes lugares de trabajo o descanso, los estudios se transforman en sistemas activos, donde el individuo no solo trabaja, sino que se ejecuta un programa de perfecto funcionamiento real. El resultado es una manual, cuando la salida de los compañeros, más de lo que los meses de las recompensas y los objetivos funcionales. En ese sentido, el hogar debe ser el refugio humano para convertirse en una destinación alternativa. Es que el desbordamiento de los jóvenes siempre nos obligará a que nuestro teléfono tiene una persona frente a frente. El abrir los objetos humanos es el teléfono. Nos une una vez, pero no afecta. Esos fueron algunos de los trabajos desarrollados durante el semestre y ahora, ¿qué es lo que ocurre con Letrina? ¿Por qué no está el montaje? Fue algo totalmente conversado y esta actividad de preámbulo creo que servía como instancia para aprovechar el conversar en torno a estos trabajos y también entender de que nos vemos en marzo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy y Genaro, por la presentación y como el spoiler, ¿cierto? Que es de lo que se viene, me parece muy interesante. Me gustaría, yo he hecho a Freddy y Genaro como una especie de ping-pong de preguntó, pero me di cuenta que hay varios estudiantes del curso que quería aprovechar quizás, como de romper un poco ese acuerdo, esa conversación previa para poder quizás darle las palabras a ellos para que nos cuenten su experiencia, porque creo que lo que vimos acá, desde los videos, ¿cierto? Y las imágenes, me parece que hay como mucho interés y me gustaría escucharles a ustedes de esta idea que planteaban ellos, ¿no? Esta incomodidad al principio, perderse, ¿cómo fue la experiencia del curso? Si alguno se anima a contarnos, por favor. Por ahí veo un par que están escondiéndose. Ya que partiendo de la experiencia del curso,
A mí me llamó mucho la atención lo que era el curso, pero en el proceso no fue fácil, como digamos, porque es un tema complejo y sobre todo el antropoceno, porque uno lo entiende de una forma y al final se puede entender de mil formas, pero también el trabajar en grupo, por ejemplo, yo entendía de una forma y mi compañero también veía otra forma y fue difícil llegar al resultado final, porque también con las correcciones también nos enredábamos. De hecho, hubo un momento que le comentamos que estábamos enredados. De hecho, ustedes nos dijeron que en vez de avanzar, retrocedimos. Y eso nosotros como que quedamos como, ¿cómo retrocedimos si hicimos algo nuevo? Y como que nos explotó la cabeza, pero a la vez nos abrió mucho el pensamiento crítico. Y eso lo rescato mucho del ramo, sobre todo el pensamiento crítico, porque yo ya no lo pongo a ver desde mi perspectiva. Igual también que abrió una nueva perspectiva cuando de un tema que yo no le encontraba el sentido y el buscarlo después como que me llamó mucho la atención y se puede decir como esa obsesión de buscar todo y todos los por qué y el tema de la sátira, como ustedes les dicen, al final terminó siendo muy llamativo el curso, pero no fue fácil y fue un proceso que al final de repente estábamos sentados y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo representamos? Igual que sobre todo el protovideo, por ejemplo, la imagen ya así llegar a la imagen nos costó. Cómo representamos todo lo que queremos decir en un video sin tener que hablar o explicar el video. Pero al final se logró, y igual que también el apoyo de ustedes también fue muy importante y también con la referencia y también con el tema de abrir como eso que nosotros teníamos oculto o bloqueado, porque igual uno tiene como su mente cerrada a ciertas cosas, aunque por más que intente ver como más allá, también la opinión de ustedes importó mucho porque nosotros teníamos mucho bloqueo sobre ciertas cosas y no encontrábamos el sentido y al final encontramos el sentido de eso. Y no sé qué más decir, pero eso. Muchas gracias, Daniela. No sé si alguien quisiera animarse. Si no, yo puedo ir como complementando con un par de cosas. Si se fijan, bueno, la escuela vino ahora en el desarrollo, ¿cierto?, de la residencia, porque en el fondo tenemos toda la instalación a la vista y creo que hay algo interesante. Vamos a pintarlas rosadas para que tenga como un impacto mayor. Creo que hay una cosa que me gustaría preguntarle, entendiendo que en la versión de esta residencia en particular tomó como lógica un curso, ¿cierto? Que es la primera vez que se hacía, antes se hacía con las prácticas de estudiantes, y esta vez un curso específico que tiene un semestre, una duración, etcétera. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles como qué aspectos de la investigación que venía, ¿cierto?, desarrollándose por parte de ustedes, como que se complementaron, se complejizaron, se trabaron o se enredaron, dado el insumo que los estudiantes traían, ¿no? En el fondo hay como otra visión que ustedes decían como de estudiantes que están como más frescos, como con nuevas generaciones, nuevas visiones, nuevas lecturas de las cosas. Entonces me parece interesante cómo de alguna manera lo que ustedes traían, ¿cierto?, y lo pusieron a disposición de un curso, se ve, ¿cierto?, como criticado o puesto en crisis también por los mismos estudiantes. Como, no sé si hubo ahí un feedback o cómo recibieron ese feedback por parte de los mismos estudiantes. Sí, no, a ver, voy a hacer una infidencia. Acaba de ser un efecto espejo con lo que dijo Daniela, porque efectivamente lo que nosotros transmitimos también nos transmitían a nosotros, porque pasa mucho ahora actualmente y en crisis con la escuela de arquitectura, específicamente con el tema de los dogmatismos. Siempre hablaba como el dogmatismo, esa permanencia como de la tradición. Y aquí también uno cuando propone algo trata de como de dogmatizar o concretar y decir, ¿sabes qué? Esto es la propuesta que tengo como investigación. Y no es así, o sea, la misma opinión y el trabajo, porque esto no son estudiantes, en realidad era un trabajo de equipo constantemente que discutía y a veces peleaba y trataba como de dar vuelta a lo que era letrina. Lo que nosotros proponíamos cuando llegamos como concurso es totalmente lo contrario a lo que resulta ahora. Antes era un laboratorio escenográfico de una escenografía, pero ahora vemos como múltiples escenografías que al final cada una es válida y ponen discusión y se entrelazan. O sea, si se dan cuenta de este Body XL y lo que hizo Daniela con esta sistematización del tomate, de ponerle hormonas de pez, o ya al final tenemos un alimento que es una quimera también, concatena en que cada elemento está como correlacionado. Entonces, ahí la pedagogía con la investigación curatorial que nosotros hicimos es fundamental. Sí, o sea, nosotros veníamos como con una idea un poco ya fabricada cuando nos dijeron hay que realizar un ramo. Sin embargo, yo creo que el feedback fue importante porque creo que replanteó
todo, en el sentido de que veníamos con esto de la infraestructura oculta, específicamente el espacio del baño, el espacio doméstico, pero las discusiones que traían los alumnos que eran tan variadas y veíamos un potencial en el sentido de aprovecharlo como escenarios alegóricos cada uno de ellos. Todas esas narrativas que ellos traían. La otra parte como un poco confrontacional, claro, fue el cómo armar una clase para transmitir todo esto sin que dure 2 horas o el bloque completo y se nos desconecte, ¿no? Que simplemente, porque como esto era una pedagogía online, era el tema de la retención es algo como súper complicado más ahora, como en estos tiempos. Entonces, yo creo que ese fue un punto fundamental y que nos puso un poco en crisis. Entonces, el uso del referente fue una especie de vía para nosotros, pero también de conversación. Plantear el curso como 20 minutos de nosotros hablando y luego nos callamos y queremos escucharlos a los alumnos, que ellos hablen, que conversar, discutir, etcétera. Y creo que así fue funcionando, y de a poco, como decía Daniela, de a poco fueron agarrando, porque al final ellos mismos daban la respuesta o ellos mismos daban el camino hacia dónde ir, no nosotros. Súper, muchas gracias. Está abierto el micrófono, si alguien quiere hacer una pregunta me levanta la mano. Yo por mi parte tengo una última pregunta, en honor al tiempo también, que en el fondo tiene que ver con los medios de representación, ¿cierto?, asociados a la residencia, como decía Daniela ahí en el comentario, que ella decía, ¿cómo lo muestro?, ¿cierto? En el fondo, estas infraestructuras ocultas por lo general, ¿cierto?, tienen un cierto tecnicismo para ser representadas en la arquitectura, pero en el fondo, ¿cómo hacemos que trascienda eso, ¿no? Y entiendo que un poco para allá va como la observación, de hecho el tenerlo como en videos, en animaciones, que probablemente muchas de ellas también están complementadas con la inteligencia artificial, ¿cierto? Como que de alguna manera hay como ciertos medios desde los cuales uno tiene, cuáles son los medios pertinentes más bien, como para poder mostrar lo que quiero decir, ¿no? Y eso creo que es una discusión permanente en la escuela, no solamente en los cursos específicos, sino que también en los títulos, lo hemos ido conversando permanentemente. Creo que las residencias de alguna manera nutren a los estudiantes con distintos medios que a veces escapan también de los que tradicionalmente utilizamos como en la arquitectura, ¿no? Y creo que también eso es súper valioso e interesante como para los estudiantes que están presentes, ¿cierto? Para también explorar otras maneras de. Creo que eso, y eso también lo quería poner en valor porque me parece que hoy en día, contemporáneamente, ¿cierto? La inteligencia artificial ya está para quedarse. Bueno, por acá hay profesores que hacen cursos de eso también, que son interesantes, de cómo darle la vuelta y cómo traerlos a la discusión, ¿no? Y creo que ahí hay como una reflexión que me parece interesante como de poner en valor y que nos cuenten un poco cómo se dio esa relación de los medios para, ¿no? Cómo se llegó a determinar que era, bueno, algo mencionaron de Soriano y de los videos, etcétera, pero de alguna manera como cada estudiante determinó también propuestas en torno a eso o bien heredado de lo que están viendo con los mismos Grandeza, con Soriano y con otra gente, ¿cierto? Que también hay algo interesante ahí. Sí, el tema con Genaro planteamos desde un inicio, pusimos en crisis el tema de la representación desde un inicio, porque queríamos transformar en los chicos que la representación es una investigación en sí misma. Entonces el punto de partida fue de poner en crisis la representación como una herramienta de exposición final. O sea, uno cuando hace proyectos, concursos, etcétera, pareciera que la representación es solo como un medio para mostrar y vender el proyecto. Pero para nosotros los medios de representación son la forma para llegar al proyecto y no la forma de cómo simplemente mostrarlo. Entonces, en los alumnos planteábamos esto de que la investigación no debiese ser escrita, no debiese ser presentada en un PowerPoint, sino que debiese ser representada. Y el medio por el cual representarlo dependía de la narrativa crítica que ellos estaban construyendo. Sí, ahora es bien difícil representar una manera de pensar. Siempre estamos como acostumbrados a esta sistematización y con la inteligencia artificial esto ha sido peor y casi incontrolable. Entonces, de ahí esa herramienta, ellos piensan por nosotros, por lo tanto nosotros no hacemos nada. Y esa era la crítica,
pero tampoco podríamos relegar o aislar la inteligencia artificial y solamente empezar a hacer elementos arcaicos. De lo contrario, acá lo performático era muy importante. Ellos podrían perfectamente complementar la inteligencia artificial con actos de movimiento, con estar ahí. Entonces, hay muchos alumnos que preguntaban, oye, profesor, ¿podemos salir ahí? ¿Podemos actuar? Eso es perfecto, lógico. O sea, volvamos al origen de poder también reproducir y producir también el cuerpo. Entonces, como estos elementos curatoriales perfectamente son performáticos, la idea también es exponer este cuerpo a estos protovideos. Como son protovideos, son prototipos, y por lo tanto son iteraciones, o sea, es volver a producir, y perfectamente esto no es perfectible, sino que también es una reedición de varios productos. Entonces ellos tenían siempre como esa idea o esa inferencia de poder también proponer otras cosas. Y aquí lo importante era lo subjetivo en representar. No era solamente tener un hecho atávico, sino que también un hecho interpretativo. O sea, uno ve el trabajo del equipo de Sebastián Cataldo, que eran estos baños que estaban acondicionados a oficio. Entonces ahí uno ve la crítica espacial que también superpone relegar y eliminar el de la ventana y dejarlo como un espacio cerrado y neutro a imponer algo que podría ser perfectamente un trabajo y una fuente de poder como subsistir. Entonces los alumnos ahí están como súper sensibles a también ver intimidades que nosotros tampoco nos metíamos. Ahí había una separación en evaluar como profesores el tema representativo, cómo es el mensaje coherente, y otro que no lo dejábamos, que era ellos cómo viven esa experiencia personal, que eso es de ellos. Entonces ahí también hay que tener como una vara y una separación entre la posición personal que ellos tienen y respetarla, y lo otro es proponer y dejarlos ser. Me quisiera tomar justo eso porque en el fondo, y esto de verdad una adquisición personal, que creo que a veces cuando nos permitimos la subjetividad, la confundimos con también permitir la ingenuidad, y que creo que son dos cosas completamente diferentes. ¿A qué quiero llegar con esto? Que se plantean temas, me refiero, estoy hablando de todos, no solamente de esto, sino estudiantes, docentes, académicos y todo, desde ciertas intuiciones, desde subjetividades, pero sin embargo la manera en la que se desarrollan carecen de esa densidad técnica, intelectual, de conocimiento, con la cual eso, siguiendo siendo subjetivo, deja de ser solamente una intuición, deja de ser solamente una cuestión retórica o la repetición de nuevas destellos de intelectualidad, y pasa y se transforma en un argumento. Esto lo uno también con el tema de la representación, de la que hablaba, de la que les consultaba. Y ojo, estoy haciendo no una conversación solo con ustedes, sino que con nosotros como equipo, con todos, que tiene que ver con cuando aparecen estas, entre comillas, ideas nuevas. Pareciera que hubiésemos agotado las ideas antiguas, ¿vale? Como cuando aparecen en el fondo estas supuestas nuevas formas de representar, es como si hubiésemos agotado las formas de representar más básicas, elementales y todo eso. Y yo creo que no nos damos la oportunidad con esto de esta como necesidad bastante contemporánea de romper con lo anterior y de, entre comillas, generar cosas nuevas. Ni siquiera nos damos la oportunidad de conocer las condiciones anteriores para poder de verdad tener una posición intelectual y una posición desde el conocimiento desde la cual pararse, ¿vale? Y veo que ahí incurrimos también en ir a un polo o a otro, que es lo que nos está pasando en general, como pareciera que en todos los ámbitos, y no conocer la complejidad de los fenómenos. Eso por una parte, que tiene que ver como con los medios de representación. O sea, me encantaría en la escuela que
que cuando vemos una planta no fuera la primera planta con la que se pensó y con la que se terminó un proyecto, sino que entendiéramos cuál- cuáles son todas las componentes que puede llegar a tener una planta y en las cuales yo tengo capacidad de decisión, no proyectual, sino que proyectual en cuanto a su representación, que tienen una carga política, que tienen una carga ideológica, que tienen un posicionamiento en ese sentido y que en el fondo tienen una connotación en cuanto a medios de comunicación y de pensamiento. Eso no lo hemos agotado. Y por eso siento que muchos de estos planteamientos se tienden a ser ingenuos de momento en que pareciera que tenemos que ir a otros medios sin haber terminado de agotar nosotros mismos medios que son pareciera más básicos. Eso por un lado, y lo otro, entiendo el devenir del trabajo con los estudiantes y cómo eso también, la representación, y esto no solamente en el medio de comunicación, sino que en el resultado de lo que vemos, pareciera que ese vidrio fuera como la parte más importante, no sé si la más importante, pero al menos ese momento en el cual esto que solemos ocultar, que es la base de lo que ustedes están planteando, pasa a transformarse en ese vidrio que te permite ver aquello que en realidad sí conforma espacios, sí genera relaciones arquitectónicas y espaciales, sí genera decisiones que van más allá solamente de, entre comillas, habitar un espacio, sino que también tiene que ver con cosas geopolíticas, con cosas que afectan los medios naturales y de cosas que nosotros no estamos visibilizando al momento que planteamos un baño. Que parte de lo tremendamente interesante que están planteando ustedes, de decir que cuando tomamos una decisión de dónde ponemos un inodoro, en realidad estamos, o de cuántos inodoros estamos pensando, de cuánta gente va a utilizar eso, el impacto que hay detrás es en realidad proporcionalmente, si viéramos la proporción, y en ese sentido también como los medios de comunicación, la proporción entre el tamaño del inodoro y el tamaño de todo lo que pasa alrededor del inodoro para que llegue a funcionar y cómo eso impacta a nivel territorial, paisajístico, político y todo eso, creo que son de esas cosas que uno esperaría ver como parte del desarrollo de esto, más que una cosa retórica, que en el fondo esto es retórico porque no es como funciona, no es como entra ni cómo sale, y por lo tanto queda como en la ingenuidad de una muy buena idea de cómo entrar a una problemática a la que no le estamos haciendo, nosotros no estamos enfrentándola como arquitectos y arquitectas, sino como desde una cuestión técnica, intelectual y tecnológica en ese sentido. Lo digo porque muchas veces nos metemos en temas así como esto me parece súper interesante, pero no nos metemos directamente a la complejidad que hay detrás de esto, al punto de que de verdad, de vuelta, que es una de las cosas que uno espera en este tipo de conversaciones, nos haga replantearnos en cómo estamos operando y no solamente sea una bandera de lucha que uno sigue como de manera muy espontánea. Yo no sé si logré armar algún argumento, pero al menos esas cosas aparecen a partir de lo que están planteando ustedes. Sí, no, totalmente. O sea, aquí esto de cómo poder plantear algo atávico que al final va a solucionar como la modernidad y el problema de los sistemas sanitarios es importante. De esto me atrevería a decir de que esta ubicación que tú hablas del baño ya se está eliminando y ya ahora pasa como a ser casi normativa. La otra vez traté de investigar y hacer como la reflexión con Freddy de si esa mecanización de los baños estaba también en algún libro o en algún elemento para poder también instaurar esa problemática. Y uno lógico, lo único que hace como arquitecto es abrir el Neufert. El Neufert es el libro, la Biblia del arquitecto en temas métricos. Y voy a la página de baño y lo único que aparece es el water que tenía una medida de 80 y solamente era la parte. Entonces, ¿dónde estaba punto uno el cuerpo? Dentro como esta métrica, porque esto
dentro de todo sí tiene un tema de confort y de reflexión, pero aquí no hay nada dentro de eso. Entonces, yo esperaba por lo menos 2 páginas del Noifer donde me explicaba cómo era la temática de los espacios en el baño y no había nada. Entonces ahí tú te das cuenta de que primero no hay que solucionar y primero hay que poner en crítica y en valor y en discusión de qué se está haciendo con esta infraestructura. Y como tú bien hablas, aquí está claro, hay una base vidriada y donde eso aparece, esta retórica o esta ficción que habla Helen Fritzon de poder también proponer algo a futuro que podría ser una invención del baño o también una reinvención de lo que podría ser a futuro. Sí, muy, no sé, yo quedé muy encantado con la observación, muy bonita como la reflexión, y estoy muy como de acuerdo en el sentido de que, porque, bueno, en Antofagasta participé en clases de representación y de taller de arquitectura y energía, y en ambos casos se ve algo muy parecido, en el sentido de que llegamos a ver plantas que simplemente se enfocan en resolver una cantidad de metros cuadrados, pero, y hubo una discusión en este curso, hubieron alumnos que nos ponían en cuestionamiento ciertas cosas, de que dónde está lo que usted mencionaba del, por ejemplo, el espacio político. Poner un baño y cómo lo pongo, dónde lo pongo, con cuánta luz, con cuánta transparencia, o la cocina, etcétera, es político. Es político, es cultural. El territorio y el espacio son de componentes variables y dinámicas. Entonces era algo que discutíamos con los alumnos, algunos que más como reacios, otros más abiertos, pero eso era lo que nos interesaba, que poner en crisis y discusión todos esos temas. Sí, ahí teníamos algo importante como de ver con el tema de la representación, de poder también como no sé, proponer otros medios. Ahí como, bueno, bien habló Sebastián, bueno, tuvimos la fortuna en el magíster de tener a Federico Soriano. Federico Soriano es como ya casi de los teóricos próceres de lo que puede ser, o sea, no hablar de España, sino que cada uno tiene como su personaje, sino que también el tema de Madrid. Entonces él hablaba primero de los protodocumentos, pero el comienzo como de este relato cuando conversábamos con él, porque después esto fue una mesa en un bar tomando pisco sour, entonces ahí uno ve como la escala y la cercanía que teníamos con él. Y él nos decía esto de mostrar una imagen y nos mostraba disparates, los disparates de Goya, no sé si recuerdan, que son debe ser como unas 8 imágenes que hablaban y tenían una referencia. Entonces era una mancha con una persona y abajo aparecía muerte. No tenía nada que ver con muerte, era súper interpretativo. Y aquí, con el tema de Letina, con Frey, tratamos como de también emular eso. O sea, si hay un disparate aquí, también hay lo mismo. Aquí podría ser la oda al mal gusto. No podría haber como el color rosado, uy, qué mal gusto, como casi de los 80 que ya no se ocupa. Entonces también el tema del color habla de por sí solo una representación y un mensaje. Entonces ahí tú te das cuenta de que también podríamos también dejar esa fictocrítica o esa geopolítica de poder también hablar de situaciones que también involucran muchas partes. No es un elemento situado que habla sobre una problemática puntual de aquí en Viña, sino que también es algo que pasa en todas partes y cada uno tiene una problemática y una vulneración. Y esa representación de alguna forma tiene que salir a flote. Y es lo mismo, las ficciones no solamente hablan de imágenes, también hablan de palabras. O sea, hablamos del manifiesto futurista de Marinetti, hablamos también de el manifiesto Cyborg, que son palabras, son verbos que uno habla y puede decir que sé que esto es una tontera y también hasta un disparate. Pero no, son voluntades de la época contemporánea, postmoderna y posthumana, que también pueden hablar por sí solas. Y aquí también yo creo que pasa lo mismo. Esto trata de manifestar más que producir algo tangible. No sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Alguno del curso que quiera comentar? Tiene que salir, no importa. Pero en el fondo nosotros hacemos esto para que de verdad
podamos generar discusión y ojalá poder tener diferentes posiciones dentro de la academia. Por lo tanto, sería muy grato poder escucharle, no solamente en una pregunta, porque esto no es un espacio que está cerrado. De hecho, ese es el regalo que nos están haciendo precisamente en esta residencia. Y es que no es un trabajo cerrado, no está terminado, sino que están planteando una conversación en la cual generosamente la están abriendo. Entonces sería grato que nos regaláramos 15, 20 minutos más de poder conocer otras posiciones. Lo hablo estudiantes y docentes, pero sobre todo estudiantes. ¿Quién va por ahí? Súper. Hola. Sí. Voy a hablar como el outsider más cercano, porque no fui parte del ramo como tal. No estoy estudiante que está metido en el ramo completamente, pero sí soy alguien que estuvo escuchando constantemente, se infiltró en ciertas clases para aprender ciertas cosas. Entonces puedo hablar de el impacto quizás que esto genera en alguien que no está como constantemente obteniendo el feedback de los profesores, por ejemplo. Entonces, la primera vez cuando a mí otros compañeros me explicaron qué es lo que estaban haciendo, fue como, estamos hablando de caca. Loco, estamos hablando de caca, por favor, sácame de este ramo. Y claro, yo como outsider, que estaba en otro ramo, nada que ver, dije como, ya, pero ¿y de qué están hablando? Y básicamente el discurso era siempre como, estamos hablando de caca, de caca, de caca, de caca. Y después, pasando el tiempo, ya no sé, un mes, 2 meses ya dentro del ramo, no, estamos hablando de la intimidad, estamos desarrollando videos, estamos hablando de documentos, estamos hablando de muchos referentes modernos, de contemporáneos que tienen muchas cosas importantes que decir y todo. Y claro, esta discusión, estos temas que son re importantes, que no se están visibilizando, después al medir su impacto, había que hacerlo también, al menos yo como outsider lo hacía de otra forma. No como directamente con un protodocumento, con un video, sino como yo estando en mi casa decía, ¿sabéis que en la U algunos compañeros están hablando de caca? Y yo estoy haciendo otras cosas. Entonces mi papá me decía, ¿cómo? Aló. Entonces, claro, el impacto después de este tipo de intimidades se puede medir no solamente en estudiantes, sino en lo que los rodea a los estudiantes y lo que rodea a estas personas que no están metidas en el mundo de la arquitectura, que son las que básicamente van a padecer o van a vivir estos espacios que son íntimamente ocultos, ¿no es cierto? Entonces, en lo personal, como el outsider cercano, me parece que el impacto de lo que está hablando Letrina es súper como interesante preguntarse cómo se puede medir, no solamente en las personas que hablamos el idioma entre comillas de la arquitectura, sino en las personas que en realidad lo padecen. Por ejemplo, preguntarle a las tías del aseo, siempre me pareció como una cosa súper interesante, como qué opinarán ellas de lo que estaban haciendo en Letrina, qué podrán prestarnos ellas de su conocimiento, o sea, de su entendimiento de lo que es un baño, porque para nosotros el baño es el baño, pero para las tías es como lo presentaba el Seba Cataldo, es casi una fuente de ingresos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esas realidades, intimidades, desde el impacto quizás de otras personas? Eso a mí siempre me pareció muy curioso y me quedó dando vueltas constantemente después de que me dijeran, oye, estamos hablando de caca. Eso a mí ya ahí fue como como el clímax de decir como no están hablando de caca, están hablando de otras cosas muy importantes que no tienen que ver solamente con eso. Era yo esa persona que se quejaba tanto. Yo fui, bueno, o sea, mi nombre es Consuelo. Yo estuve bien reacia al principio con el ramo. Incluso hablé con Cristian, me quejé harto, pero le di la oportunidad y creo que fue una muy buena decisión haberle dado la oportunidad al ramo. Aprendí harto, aprendí cómo abrir la mente un poco más a representar lo que
en nuestro caso como arquitectos, como cómo lo vivimos, cómo lo escribimos, cómo represento yo esta como, quizás esta como sátira que uno ve como hacia el arquitecto como modelo, cómo lo puedo representar yo desde mi perspectiva de estudiante, que cómo puedo llegar yo a ser algo tan grande como ellos. Entonces creo que fue una oportunidad muy buena y fue entretenido el ramo y muy bueno todo. Muchas gracias también. A mí me pasó algo similar al Pablo con cuando me preguntan qué estáis haciendo, por ejemplo lo del tomate, ¿por qué tenía esos tomates podridos ahí? Y dije, no, es para un trabajo. Ya, ¿de qué se trata tu trabajo? Le expliqué lo que es letrina. Le dicen, pero ¿por qué caca? ¿Por qué caca? Y yo explicaba, me dice, pero mi hija, me estáis hablando de intimidad, pero ¿qué tiene que ver eso con la caca? Y después, por ejemplo, la cañería, eso tiene que ver con arquitectura, pero no lo podrían como asociar a lo otro. Entonces después con el tiempo, por ejemplo, mi mamá o mi hermano que vieron sobre todo el proceso del tema de los tomates, el proceso de grabación, todo eso, vieron y ahí entendieron que no es simplemente caca, es lo que va detrás de lo que está como la máscara y lo que está detrás de la máscara, por decir así. Y la máscara es como llamativo, solamente para llamar la atención, para mostrar lo que está de fondo y como decir, como alarmarse, por decir así. Y también, por ejemplo, también me pasó con mis compañeros, algunos amigos, que igual, por ejemplo, al inicio, yo cuando vi lo de residencia remota, ya había visto las residencias pasadas. Y me llamaba la atención, pero no entendía muy bien al inicio el concepto ni nada. Pero lo hice porque quería saber qué eran residencias remotas. Pero, por ejemplo, mis amigos me decían, pero ¿cómo va a estar ahí si están hablando básicamente de la caca y el pasado fue algo de un pony? Y como que lo criticaban así, pero yo dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo dije, pero venga, tomemos el ramo juntos y veamos qué es estar ahí en vez de criticarlo desde fuera. Y al final, por ejemplo, mis amigos estaban más motivados que, por ejemplo, en un momento que yo, me decían, pero hay que hacer esto. Y dije, oh, como que de ahí se dieron como un cambio de chip respecto a lo que es el tema. Porque para ellos era hablar de caca. Igual que, por ejemplo, si yo le explico esto a un amigo de otra carrera, también me dice, pero ¿qué tiene que ver eso con arquitectura? Y después, cuando le voy explicando, me dice, pero eso, ¿qué tiene que ver las cañerías, caca, esas cosas con lo otro? Y no lo entendían. Y después dice, básicamente es como el cebo para llamar la atención de la gente. Y yo le decía prácticamente. Pero es muy alarmante sobre todo el tema de la experiencia pasada. Y por ejemplo, en mi casa que vieron todo el proceso, tanto desde que acumulé tomate, desde que dejé la embarrada en la cocina, de todo, y después vieron el video, también quedaron como así impactados porque sin hablar en el video explicó lo que quería hacer. Y yo soy pesada cuando hago cosas, no me gusta que me hablen, entonces yo no le explicaba. Me decía que tiene que ver eso con la carrera. Pensaban que estaba tonteando nomás, pero así, para los demás fue muy impactante ver todo ese proceso y tanto, sobre todo cuando hablo del ramo. Y al final es muy lindo el ramo, la verdad, y ahí sirve harto. Y también su apoyo fue fundamental, sobre todo él con la compilación y que fuera online. Y eso. Ahí, ¿escucha? Ya. También, o sea, como sabiendo nada del tema, por lo que entendí que el tema de la caca era un pretexto para abrirse a otros temas, tanto como el confort en el baño, como ya por algo entendí del video, como el transhumanismo, o sea, el sentido de mejorar al humano, que sea perfecto y ya no tiene residuos. Entonces, bueno, o sea, viéndolo de afuera lo encuentro valioso porque abre la puerta a relacionar arquitectura con otra línea de pensamiento y filosofía, por ejemplo, el transhumanismo. En el que se plantea la discusión y se ve, o sea, y presentan como una postura frente al tema. No sé, de repente con algunas cuestiones que he visto sobre el transhumanismo, que lo encuentro de repente absurdo, o planteamientos, por ejemplo, de que hablando de caca dicen que, o los norcoreanos dicen que Kim Jong-un es tan perfecto que no va al baño. Entonces, como tener esas preconcepciones y pensar y diseñar en base a eso, lo encuentro como, aparte de entretenido, como súper valioso. Como es un comentario que podría hacer de nuevo después. Qué buena observación lo que dijiste, como si estuviera ahí en el ramo.
En realidad es eso, o sea, punto uno, el tema, ya hablemos de caca, era solamente un SEO, y el otro SEO que nosotros teníamos, que tú hablaste y era perfecto, lo de Kim Jong-un, que yo no lo sabía, que era la foto aquí sin herir sensibilidades, a la persona católica, pero nosotros pusimos esta foto de Juan Pablo, no, Papa Francisco saliendo del baño químico, si ahí ven las imágenes, lo ven saliendo del baño con su traje puro, blanco, que también hablamos de pureza de nuevo. Entonces ahí uno ve la distinción en lo que puede ser como lo sagrado y lo profano, o sea, como lo profano, lo burdo que puede ser un baño, y una persona sagrada, casi limpia, pura, también tiene sus necesidades y también tiene esa impronta de poder salir. Y uno le toma la imagen, ¿por qué? Primero tomaron una imagen saliendo del baño, siendo que eso también es un espacio íntimo, no te sacan una foto saliendo del baño. Cualquier persona se enojaría y dice, ¿qué estáis haciendo? Y aquí, bueno, hay cierta vulnerabilidad, pero también hay una demostración de que también otras personas también tienen como esas necesidades. Y lo otro que ahí mencionaste, sobre estas personas, y aquí de nuevo, no quiero herir sensibilidades, porque obviamente son personas que también tienen dignidad como nosotros, que son las personas que hacen el aseo. Parte de eso, y que nosotros no pudimos desarrollar porque también era parte, yo creo que es delicado, pero sí es bueno mencionarlo porque aquí tratamos de demostrar como cosas, estos entes o estas personas que están como vestidas de amarillo, no tienen máscara, no tienen una identidad, y nosotros lo llamábamos con Freddy esto de los agentes de limpieza. El agente de limpieza es una persona anónima que limpia, yo no lo miro, hace el efecto de que siempre esté limpio, por lo tanto siempre demuestra de que esa pureza está constantemente, pero yo no lo miro, no lo saludo, sino que también trato de mantener una distancia. Y eso también habla de vulnerabilidades laborales. Entonces Letrina no parte como con esa impronta de solamente hablar de arquitectura, sino que también de puntos sociales y hegemónicos que nosotros también tenemos como transparentar. O sea, también el gesto en el mundo contemporáneo y en el postmodernismo, en el mundo contemporáneo se habla esto del afecto. Nunca se había hablado tanto del afecto. A mí en la arquitectura, cuando yo estudié en pregrado, yo creo que a Freire le pasó lo mismo. Hablar del afecto no existía, los espacios eran grandes, te hablaban de atmósferas como hablaba Peter Zumthor, pero uno hablaba de cómo uno se siente dentro como los espacios, y parece que ese afecto dentro como de lo que puede ser los baños sí empieza como a tomar distinción. Ahora, cada uno habla y está pensando como de su experiencia o lo que puede comentar con su familia. Y con Fred, mientras hacíamos como esta infraestructura, había una persona que decía, pero ¿qué es esto? Esto es horrible, esto es para alcantarillado, para agua potable. Entonces el tiro uno empieza como a cuestionarse, y esa es la forma de que este hiperobjeto masificado, que solamente aquí está resumido, pero estamos alrededor de esto, escuchamos ahora este hiperobjeto circulando por ahí que no sabemos dónde está, también está dentro de nuestro alrededor, y también hay que demostrar que existe. Sí, primero agradecer ahí al actor, a la actora Consuelo y a Daniela por los comentarios. Sí, porque era el infiltrado y participó en un proto video ahí actuando. Le agradezco los comentarios. Y sí, siguiendo lo que decía Genaro, esto de ya no solo es cómo está diseñado el espacio, que tiene mucho que ver, sino la gente, quien participa en ese espacio, el usuario o quien trabaja ahí. Hubo un grupo de alumnos que hicieron un desarrollo de narrativa crítica con respecto a estos agentes de limpieza, partiendo desde el trabajo de Jaque, sí, de Jaque, Andrés Jaque, en el pabellón de Barcelona, que este pabellón súper pulcro, bello, espectacular de Mies, lo dio vuelta, la bodega que está escondida y que no aparecen en los planos, sacó todos los objetos hacia afuera. Entonces eso nos parecía como súper potente, como un simple tema de investigación que afecta directamente al momento de la crítica proyectual. Sí, pero lo que uno pediría ahí es que en el fondo cuando Andrés Jaque hace esa inversión, no es retórica, es exactamente lo que estaba abajo, y son exactamente los medios de limpieza, los medios de mantención, los residuos que tiene el pabellón, los que se muestran. No es
no es una alegoría en lo absoluto, es la realidad. Y lo que investiga detrás de cada una de esas cosas son finalmente, como se dice en el mundo industrial, la trazabilidad que tiene cada uno de esos elementos, desde dónde vienen, tanto políticamente, territorialmente, materialmente, y el impacto que han tenido en el discurso que mientras Andrés no hace eso, no, ¿cómo se llama? No se visibiliza. Yo solamente nombraron varias veces la palabra hasta el punto que dejó de ser interesante que la nombraran, y queda muy en lo anecdótico cuando nos quedamos con eso, es llamarles a tener la solvencia de que no aparezcan estos buenismos o este tipo de cosas sin que tengan una injerencia en cuando ustedes estén frente a un plano, frente a un diseño, a un proyecto, a lo que sea, la responsabilidad que implica cada una de las cosas que están haciendo, las líneas que están poniendo, o sea, dónde se pone la ventana, cómo entro, accedo, salgo de ese recinto, tiene una consonancia demasiado compleja, que es la invitación que nos hacen en este tipo de, ¿cómo se llama? En este tipo de instancias. Y de ser consciente de eso nos hace entender la complejidad de la disciplina que nosotros abordamos, ¿vale? Que no es solamente una cuestión material, constructiva, tecnológica, sino que va mucho más allá. Y a propósito de los buenismos, que son cosas que yo encuentro que dentro de la contemporaneidad son, y de esto de los afectos, me parece que son contradictorios. Son, por ejemplo, los afectos que se nombran en relación a los animales, y que cuando los tenemos en la casa y los domesticamos, finalmente tecnológicamente literalmente, a propósito de las propuestas que tenían ustedes, les cambiamos la manera en la que su pelo se desarrolla de manera normal, cambiamos la manera en la que hacen su digestión, cambiamos la manera en la que tienen de manera tecnológica, ¿vale? Para poder tenerlos como propios, que me parece que es una contradicción en sí mismo. Y esas cosas me parece que, sacando todo lo arquitectónico de lado, solamente hablando de estos buenismos que aparecen en esta, son de las cuestiones que nos deberíamos al menos cuestionar. Por último, para seguir diciendo, esto yo lo hago desde el amor, desde el afecto, ¿vale? Que me parece raro, o desde dónde lo estoy haciendo, pero siempre haciéndolo desde una postura crítica. Alguna vez un compañero, un colega, le tocó trabajar en una oficina haciendo baños y haciendo los dormitorios que eran para las empleadas de un lugar. Y claro, en eso él nos decía, la manera en la que yo tengo la posibilidad, una pequeña posibilidad de cambiar la disposición, de cambiar la orientación, de ver cómo se ilumina, cómo se ventila, tiene un impacto finalmente en cuestiones que van, pareciera más allá de la arquitectura, pero están demasiado cerca como lo que están planteando ustedes. Gracias, Juan Pablo, y bueno, gracias por la presentación, por la exposición, y bueno, me parece que es una temática muy interesante. Realmente, como ustedes efectivamente dicen, no es que sea un tema tabú, pero es un tema que quizás pasa un poco más por encima en la conversación entre arquitectos, ¿cierto? Y casi que el baño termina siendo una solución bastante estandarizada, ¿cierto? Generalmente, no siempre, pero generalmente siempre quizás como una cuestión de la cual no se conversa, no se profundiza tanto. Yo en ese sentido quizás también les haría humildemente como una sugerencia que creo que se puede considerar, o quizás no, pero yo creo que también hay una oportunidad súper interesante de revelar, digamos, la importancia revolucionaria que tiene este invento. Digamos, posiblemente sin este invento, las ciudades como las conocemos hoy día no serían o no podrían haber sido, ¿verdad? O sea, hay un invento revolucionario de la hidráulica aquí que permitió que la salud pública pudiese avanzar, ¿cierto?, hacia otro estadio que nos permita, por ejemplo, un modelo de vía de mayor densificación.
de una ciudad, de un modelo de ciudad. Entonces, cómo estos pequeños inventos que no son de la arquitectura, son de la hidráulica, en algún momento se vinculan con la arquitectura y posibilitan, digamos, todo lo que hoy día conocemos. O sea, me da la impresión de que hay una oportunidad tremenda también para que los estudiantes puedan entender que este artefacto, ¿cierto? Que muchas veces bueno, Duchamp, ¿cierto? Pero que muchas veces no se ha puesto sobre la conversación, son grandes protagonistas, digamos, de todo lo que ellos viven, consumen, hacen, ven, un modelo de vida. De hoy día se posibilita, te fijas, gracias a algo tan importante como esto, y creo que ahí también hay un valor. Me acordaba un poco de Mata Clark, ¿cierto? Que Mata Clark, más allá de lo que él pudo haber planteado como objetivo en relación a los splits que hacía de sus casas, lo que termina haciendo hacia la propia disciplina arquitectónica es poder entender como las tripas de la arquitectura, ¿cierto? Cosas que nadie en ese momento como que se las había planteado como una manera de comunicar la arquitectura o de mostrarla, ¿cierto? A través de estas intervenciones donde uno puede entender, ¿cierto? Cómo son los edificios en sus interiores, en sus órganos interiores, ¿te fijas? Como solo el hecho de revelarlo ya me parece que es interesante para un debate, para una conversación, pero creo que hay un trasfondo histórico, quizás como de aspectos más investigativos, ¿cierto? Y de una trayectoria y que tiene un impacto en ciudad, que tiene un impacto en la arquitectura, que son brutales. Entonces me parecía interesante que eso también pudiese como vincularse, digamos, a este proyecto. Así que eso nada más. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias por este preámbulo, ¿cierto? Que vamos a continuar en marzo. Probablemente muchos de los comentarios que se hicieron acá que van de nuevo, a nutrir, interrogar, poner en crisis ciertos proyectos y va a ir mutando permanentemente, pero nada, quería solamente agradecerles por el tiempo, el espacio, por el trabajo realizado hasta ahora, a los estudiantes, ¿cierto? Que fueron parte del curso, a los infiltrados del curso también, que me parece muy interesante eso porque al final como que genera interés, ¿no? Genera curiosidad y creo que la residencia abre de nuevo como intereses propios a partir de temas que pueden ser complejos, tabú, medios tabú o no tan tabú, pero en el fondo creo que es súper valiosa la experiencia de la residencia y para los que vayan o se estén acercando, que son los que están en nuestro taller, incentivarles también a ser parte de este proyecto que ya lleva 4 versiones, vamos a partir la 5ª pronto. Así que nada, muy agradecido y bueno, un aplauso para Genaro Israel. Muchas gracias por la asistencia y hay unos fanzines realizados en colaboración con los alumnos. Esta es la primera versión, ya la versión de marzo tendrá otro documento. Pero ahora como está enfocado en el ramo, están disponibles ahí para que se puedan llevar. Gracias.